¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que siguen este programa, Remembranzas. Estamos en esta segunda temporada con el tercer programa, junto con el co-conductor Joel Pozo. Y para el día de hoy tenemos preparado para todos ustedes una entrevista a Emil Renato Beraún, ¿no? Que es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es también magíster en filosofía y actualmente egresado del doctorado de filosofía, ¿no? Entonces, tenemos como invitado a Emil, que en breve va a empezar a conversar con nosotros. Y antes de darle pase pues, a Joel, igual, ¿no? Reiterar lo que nosotros en los dos programas pasados hemos estado pronunciándonos de la coyuntura pues, actual, ¿no? Muy breve, en connotación básicamente con lo que ha estado sucediendo, ¿no? Joel y quienes hablan han estado presentes en las últimas movilizaciones y marchas y hemos sido fieles testigos de la brutal represión. Prueba de ello son los datos que se manejan, ¿no? Por distintas instituciones, muy serias ellas, ¿no? Por ejemplo, Defensoría del Pueblo, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay observadores internacionales que ya están en las calles y junto con nosotros han estado prensa internacional que han sido también brutalmente reprimidas y testigos, ¿no? Que esto no se ve justamente en los medios de comunicación masivos, como lo conversábamos en el programa pasado. Dicho esto, pues, ¿no? Nos aunamos una vez más, ¿no? A la legítima protesta que hay, ¿no? En los tiempos actuales de crisis. Y bueno, dicho esto, paso a darle a Joel, ¿no? Para que pueda presentar como corresponde a nuestro invitado e iniciar esta conversación. Joel, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Emil. Buenas noches, Paola. A todo el público también, muy buenas noches. Aunque es un poco paradójico decir buenas noches en estos tiempos. Como comentabas, Juan, Emil es un colega de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en filosofía y también en historia y actualmente ha culminado el doctorado de filosofía, ¿no? Con motivo de la temática que el día de hoy nos congrega, hemos preferido plantear el tema como la violencia y el terrorismo de Estado como un tema a discutir. Quisiera hacer un preámbulo muy cortito con respecto a las anotaciones que ha hecho prensa internacional. Todos los reporteros y los agregados que tiene la prensa internacional han advertido al Parlamento Europeo y también a los medios locales en Europa de la escalada de violencia que tiene el país y el riesgo de un salto hacia un autoritarismo pleno, o dicho de otra manera, una dictadura, con la pérdida de la garantía de las futuras elecciones y el incremento de la violencia sobre los manifestantes. Sobre esta lectura, quisiera preguntarte, Emil, ¿cuál es tu diagnóstico en torno a el escenario de violencia desde el Estado? Es decir, la iniciativa de acciones de violencia, represión o incluso actos mucho más graves como es la persecución, las detenciones arbitrarias y la censura. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes con respecto a la conducta del gobierno de estas últimas semanas? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Es muy interesante recrear estos espacios alternativos para romper el universo discursivo, como se suele decir. Muy contento, en la medida de lo posible, como también conversábamos off the record, Joel. Y hay algo muy interesante que han dicho ustedes previamente, y es que normalmente no ha habido tal grado de represión en las marchas que normalmente suelen darse. Personalmente, yo estuve en la marcha de los Cuatro Suyos, multitudinarias, también legítimas, pero nunca hubo ese ensañamiento de las fuerzas, entre comillas, del orden, que es como se le denomina normalmente al aparato represivo del Estado. Nunca hubo ese ensañamiento que incluso pareciera no solamente dirigido, porque la policía ya no parece solamente ese aparato represivo que cumple órdenes, sino pareciera que también asimila ese discurso por el cual
hasta disfruta y tiene cierto placer sadista en generar dolor y maltrato. Y no olvidemos algo interesante, ¿no? Y es que, como incluso escribí en un post, al final de cuentas la policía termina siendo una extensión de la propia población, porque son pobres, son explotados, pero al final de cuentas tienen esa conciencia del opresor que los hace no solamente cumplir órdenes, sino disfrutar y hasta ser parte y extensión de ese discurso, ¿no? Hemos visto videos de cómo disfrutan de reventar San Marcos, disfrutan de tratarlos peyorativamente, de cholear a la gente. Y hay una cosa muy interesante cuando se analiza el tema de la violencia, porque lo primero que normalmente se suele decir es que por qué se reclama con violencia, si es legítima este tipo de protesta, y la verdad que sí, no solamente por el amparo constitucional, sino que es una respuesta a algo, porque al final de cuentas siempre la respuesta o la violencia termina siendo la respuesta a algo. Y no olvidemos que alguien podría decir esto a qué se debe, y nosotros como historiadores sabemos que no debemos buscar las causas en lo inmediato y en lo superficial. Esto no es solamente por Castillo, esta coyuntura no se debe solamente a lo que ha pasado el 2022 o el 2021. Esto es parte de una respuesta debido a una violencia estructural, ¿no? A una violencia simbólica, también como diría Pierre Bourdieu, esta idea del clasismo, del racismo, incluso puesto en evidencia en lo que yo considero fue una de las elecciones más antagónicas, ¿no? De los últimos años, que fue Keiko con Castillo. Entonces, para mí es una legítima respuesta que a su vez rompe cualquier tipo de pacto, porque normalmente en un Estado de Derecho tenemos esta idea del pacto social, del contrato social, esta idea weberiana de que el Estado es el único que debe detentar el legítimo monopolio de la violencia, pero aquí no es para buscar un orden, al final de cuentas es para reprimir un justo reclamo, ¿no? Lo que pasa es que, como veremos, es muy fácil buscar culpables y cuando no aparecen inventarlos antes que asumir que algo no se está efectuando de la manera adecuada. Entonces, se habla mucho de terror y veremos luego, ¿no? Que al final de cuentas es el Estado y todos sus aparatos ideológicos los que terminan generando más terror y más miedo, ¿no? Entonces, esto puede ser una especie de preámbulo, ¿no? De todo lo que podríamos ir conversando, pero para mí hay una respuesta desmesurada, ¿no? del gobierno. Ese es el diagnóstico que podría decir muy superficialmente a vuelo de pájaro, como se diría, ¿no? Excelente. Sí, Emil, en base a lo que has estado mencionando, ¿cuál es tu opinión, que ya lo has ido dando al respecto, sobre la hipótesis que sostiene el gobierno, ¿no? Cuando uno escucha los discursos, ¿no? A pesar de toda la coyuntura que menciona las autoridades como la presidenta Dina Boluarte, su premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Otárola, y otros políticos más que exigen todavía mano dura, ¿no? Principio de autoridad, ¿no? Que prevalezca pues el orden, defensa de la propiedad. ¿Cuál es tu opinión personal ante esta situación? Mencionaba justamente este asunto, ¿no? Del famoso video de algunos policías, ¿no? Grabándose y orgullosos por la situación, ¿no? De haber reventado San Marcos. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sostiene el gobierno? Esa hipótesis que cada vez pierde asidero, ¿no? Si es que ves alguna vez lo tuvo. ¿Cuál es tu opinión personal sobre esa hipótesis del gobierno? Y una segunda pregunta que te puedo dar ahí para que la vincules: ¿cuáles son las implicancias del terruqueo, ¿no? En medios y por parte de la clase política. Bueno, el terruqueo es tan antiguo como antiguo es el uso del terror en sí mismo, ¿no? Yo creo que la gente que muy campantemente opina sobre el terror jamás en su vida ha tenido chance de leer sobre el terror y todos sus ismos, ¿no? Porque al final de cuentas vemos que el terror no tiene bandera, ni color político, ni ubicación, porque puede provenir desde el Estado, puede provenir desde un grupo político, y el terror junto a lo que es el sabotaje, junto a lo que es el boicot,
termina incluso siendo una estrategia de lucha dentro de los conflictos o guerras o guerrillas de baja intensidad. Sendero Luminoso inicia como una guerrilla que utilizó diversas estrategias para declararle la guerra al Estado, pero priorizó el terror, lo convirtió en un terrorismo y desvirtuó su práctica, porque al final de cuentas fue un movimiento cruel y sanguinario. Pero no olvidemos que no solamente hubo terror por parte de Sendero Luminoso, sino también hubo terror bajo esas mismas premisas por parte del gobierno. Entonces, hay que tener cuidado cuando se tipifica o muy campantemente se habla de terror o terrorismo. Y lo que pasa es que el terrorismo siempre ha sido y se utiliza en la actualidad como un agente descalificador por excelencia, ¿no? Se relativiza. Al final de cuentas, si a mí me conviene, y ustedes deben haber visto la comparación de las portadas que, por ejemplo, había del Comercio, del día siguiente cuando fue la marcha contra Merino, donde fallece Inti y Brian, más bien el Comercio decía y asusaba, ¿no?, de que la población se levante contra un gobierno como el de Merino. Y sin embargo, al día siguiente de este lamentable fallecimiento, producto de una bomba lacrimógena que tuvimos ayer, la primera muerte en Lima, al final de cuentas se acusaba de vandalismo y también de terrorismo, ¿no? Entonces, cuando tú requieres justificar la represión, necesitas inventarte un enemigo. E históricamente eso siempre se ha dado. Desde que se dio acá la invasión española y se necesitaba un enemigo y al no encontrarlo, se inventa entonces el demonio. En la época medieval se necesitaba un enemigo, una cacería de brujas. Siempre se necesita un chivo expiatorio. El propio Michel Foucault, cuando habla en Vigilar y Castigar, hace referencia de que siempre la represión necesita un enemigo. En este caso ya no existe Sendero Luminoso porque ha sido derrotado militar e ideológicamente. Pero cada vez que se necesita una cortina de humo, aparece una bandera, una pinta. Y ahora que se necesita descalificar la legítima protesta producto de contradicciones históricas, aparece entonces, al final de cuentas, la bandera del terror convertida en terrorismo. Y el terruqueo termina siendo un poco ello, ¿no? El tema está en que viene desde el gobierno, amparado en los medios de comunicación, y viene con todo ese sesgo, ¿no? Entonces, acá es muy interesante porque hay toda una carga, incluso en el terruqueo, no solamente peyorativo a nivel ideológico, sino también de asociación racial y hasta de origen. Es decir, el provinciano que reclama, obviamente lo hace porque es un terruco, no es porque puede tomar conciencia de las contradicciones y quiere luchar por una sociedad mejor. Y hay una cosa muy interesante, de repente ustedes lo han, no quiero extenderme mucho, pero de repente ustedes, es muy conocida esta parábola del payaso, ¿no? De Kierkegaard, que hace referencia a cómo se incendiaba un circo y un payaso va corriendo a la ciudad, porque el circo estaba un poco alejado de la ciudad, y va gritando que se incendia y se incendia el circo. Y la gente, al ver un payaso que estaba gritando, piensa que es una broma y no le hace caso. Y al día siguiente, cuando la población va al circo, ve que era cierto lo que el payaso decía, cuando ve todo el circo quemado. ¿A qué se hace referencia con esta parábola? De que muchas veces no podemos distinguir o no hacemos esa separación entre el mensaje y el mensajero. Y aquí una de las cosas que está ocurriendo es que si el que reclama es alguien que tiene dinero, entonces hay todo un discurso creado de que es un patriota y que es una persona consciente de lo que pasa. Pero el que reclama y de repente es de provincias o de repente es de Lima Norte o Lima Sur, ni qué decir si es de Ayacucho o de Puno, automáticamente ya el discurso está deslegitimado, porque si es pobre o lo parece, entonces es un terruco. Y al terruco, esta categoría no solamente es denigrante, sino que a mí me costaría, y me dejo de llamar Emil, si algún día un policía dispara a alguien de San Isidro o Miraflores, pero sin embargo sí dispara en provincias, sí dispara en Ayacucho, sí dispara en Puno, porque son terrucos y los terrucos en teoría merecen morir.
El tema está en que acá no hay comunismo, no es como dice Montoya, que el comunismo despertó y va a tomar Lima. Acá hay gente que camina 10 horas con tal de manifestar su indignación, producto de una violencia estructural que ya lo hartó, lo desesperó, y la gente se siente frustrada. Y eso es lo que quiere. Tal vez las elecciones nuevas traigan más de lo mismo, pero al menos la gente necesita una catarsis. Entonces es complejo el asunto, ¿no? Walter Benjamin, y me avisan si me extiendo demasiado, tiene una definición de violencia muy interesante. La violencia divina y la violencia mítica. La violencia divina es la vengativa, ¿no? La que él relata como sería ahora personas bajando de una favela a destruir todo porque están hartos. Y tenemos la violencia cuando adquiere tal vez una mayor connotación, que es la violencia mítica o creadora de derechos, ¿no? Y es la que a veces la gente se olvida, porque la gente dice, ¿por qué no protestan pacíficamente? Bueno, como yo he respondido muchas veces sarcásticamente, a ver, si a los revoltosos de Chicago tú les hubieras dicho que protesten pacíficamente, tú no estarías en tu oficinita trabajando pues 8 horas exigiendo leyes laborales, ¿no? Porque eso no se consigue a veces pidiendo permiso. Es un tema álgido el de la violencia, pero eso podría ser en síntesis lo que les podría comentar. Gracias, Emil. Mira, hay una anotación que quiero hacer que me parece que es bien, bien curiosa, que tal vez después de mucho tiempo, o tal vez para muchas personas por primera vez en su vida, están viendo un matrimonio entre el gobierno de turno y los medios de comunicación concentrados de Lima principalmente, en la que luego de un discurso, bueno, de los tantos discursos de la presidenta Dina Boluarte, se ha replicado en los medios de comunicación diferentes noticias, portadas, reportajes y opiniones de periodistas siguiendo un encuadre comunicacional que hacía eco de lo que indicaba la presidenta, ¿no? Ella hablaba de vándalos y, oh sorpresa, salían 3 o 4 notas periodísticas sobre vándalos. La presidenta hablaba de gente ignorante y aparecía por arte de magia reportajes que trataban de demostrar la ignorancia, la manipulación. Igual con respecto al tema de narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, como anotaba, por ejemplo, Castells, ¿no? O sea, todo ejercicio del poder necesita dominar también el acto comunicacional. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender un gobierno como el de Dina Boluarte que tenga la colaboración de canales como el de Willax, que meses atrás despotricaban de ella, la llamaban pues comunista e incluso señalaban que era peor en riesgo político en comparación a Pedro Castillo, ¿no? Y este encuadre comunicativo ha comenzado a tocar bastante fondo porque, para tocar un ejemplo nada más, el hecho de la represión que se hizo en la Universidad San Marcos pareciera que fuera algo anecdótico. Nos hemos indignado muchos, pero este encuadre comunicativo sigue desplegándose porque hace poco, como muchos saben, se hizo una nota tratando de insinuar pues ya un ataque personal con respecto a uno de los decanos, el decano de Ciencias Sociales, ¿no? Y quienes conocemos a este decano, sabemos que de comunista no tiene nada, de socialista y de izquierda, pues jamás ha sido esa su postura, ¿no? ¿Cómo puedes tú explorar este matrimonio entre un gobierno que tiene una raijambre de cierto tipo ideológico y medios de comunicación que van pues en sentido opuesto, ¿no? Pero que sobre la marcha y sobre los hechos han llegado a consolidar un matrimonio perfecto? Claro, es un matrimonio, como dices, pero habría que hacer la salvedad que es un matrimonio oligárquico, ¿no? Porque al final de cuentas no importan los sentimientos, sino importa el contrato y los intereses. Porque es cierto, y el cinismo, por eso, de Dina Boluarte es increíble, porque ella ahora dice cosas que no se las cree, porque al final de cuentas ella hasta hace 2 o 3 meses defendía a Evo Morales, al final de cuentas estaba en contra del terruqueo de las protestas, criticaba la concentración mediática,
y sin embargo ahora mismo tiene una comparsa con los medios. Al final de cuentas ella terruquea, al final de cuentas incluso da lecciones, entre comillas, de moral, indicando de que la población debería dejar de protestar y dedicarse más bien al hogar y a trabajar. Y ahora es invitada por todos los medios, algo que dio la sospecha de que se había reiniciado otra vez el pago hacia los medios, porque la tratan con guante blanco cuando al final de cuentas antes la terruqueaban, la choleaban y le decían dinamita Boluarte, recordarán ustedes, ¿no? Entonces es bien sintomático. Por eso, ¿qué tanto afán y sed de poder puede haber en una persona que prácticamente está denigrando y faltando a la dignidad de sus propios paisanos, por así decirlo, ahora que está bebiendo un poco del poder? Y como han dicho bien, es una dictadura, porque si bien es una dictadura entre comillas, más que teórica, práctica, porque está amparada en cierta legalidad, pero no tiene legitimidad y tiene como alianza al Parlamento, tiene como alianza a las Fuerzas Armadas, a la derecha más recalcitrante, conocida por todos nosotros como la derecha bruta y achorada. Pero al final de cuentas, esta alianza, este matrimonio, nos hace acordar a los 90s. Por eso siempre se suele decir, si un muchacho no ha visto, no ha vivido los 90s y todo lo que puede ver en los libros, necesita más que todo ahora apreciar la realidad, porque es una época de Fujimori, pero recargada, ¿no? Reloaded 2.0, porque hasta los medios mismos ahora han aprendido a tener mucho más esa comparsa y lamentablemente ya no hay ahora tanta prensa independiente desde los propios medios, pero felizmente existen los medios alternativos como son las redes, sin las cuales no nos podríamos informar. Vivimos en la actualidad, es decir, ya ni siquiera estamos en la época de Sartori con su Homo Videns, eso ya pasó, eso ya quedó en el pasado. Ahora, como diría Byung-Chul Han, es el contexto de la infocracia, ¿no? La dictadura de los medios de comunicación. Y se reproduce mucho de algo, como bien decía Joel, que quien controla los medios materiales controla pues los medios espirituales y va específicamente al unísono. Si la presidenta dice terruqueo, entonces es terruqueo. Y en el más alto grado de cinismo y desparpajo, yo no veo televisión como muchos de ustedes, pero para quien ha estado siguiendo la transmisión de Canal N se ha visto cómo directamente cae alguien herido y cambian la transmisión, cambian el ángulo de la cámara. Al final, los medios de comunicación a veces no solamente falsean lo que ocurre, sino desinforman, tergiversan. A mí se me hace increíble que pueda existir un canal tipo Willax, ¿no? Porque puede haber un canal con el que tú discrepes y demás, pero es algo increíble, ¿no? Ya habría que hacer todo un estudio porque no solamente es lo que esos medios pueden decir, sino porque hay gente que los cree sin cuestionamiento alguno, ¿no? Eso es una disonancia cognitiva, si quisiéramos utilizar un nombre, ¿no? La gente busca certezas, certidumbres y paradójicamente es la gente que menos lee, la que menos se cuestiona, la que le da ese carácter asertivo a los medios de comunicación. Se deben haber dado cuenta de algo. Nosotros, historiadores, científicos sociales, podemos dar toda una explicación y la gente no nos cree. Pero si lo dice Philip Butters, entonces debe ser cierto porque sale en la televisión y es un medio masivo de comunicación. Es absurdo, pero lamentablemente vivimos en un contexto. La gente no cuestiona, no problematiza y cree simplemente. He podido apreciar, porque ahora por las redes y por WhatsApp circula todo, cómo específicamente ha habido un terruqueo intenso, como se diría coloquialmente, contra Cristóbal Aljobín, porque supuestamente fue uno de los que permitió de que ingrese gente a San Marcos, ¿no? Entonces, ese tipo de reportajes y lo simbólico, una tanqueta rompiendo la puerta de la universidad, es increíble todo lo que está pasando. Es increíble. Ojalá la gente empiece a tomar conciencia de todo lo que se está viviendo, ¿no? Y por eso, Boluarte, al final de cuentas, presa va a terminar tarde o temprano, ¿no? Porque no tiene igual tantas redes de poder o tentáculos como Fujimori, pero va a caer, van a ver.
Va a caer. Sí. Bueno, Emil, con lo que acabas de mencionar con bastante precisión teórica, aplicado justamente a nuestra realidad en tiempos violentos, ¿no? Parafraseando un poco el nombre de la película, de Tarantino, estamos viendo, pues, que es poco creíble todo lo que se pronuncia desde el poder, ¿no? Tanto ejecutivo, las declaraciones de varios congresistas y demás. En, en ese sentido, hoy por hoy se mencionaba una publicación que salió en el diario, en el semanario de Hildebrand en sus 13, ¿no? Sobre que Dina Boluarte va a ser recordada como una mujer, la primera mujer, ¿no? En la historia republicana, pero no por la gestión propiamente, sino por la cantidad de muertos, superando a muchos. Hoy por hoy, y este es un dato bastante revelador, es la segunda, ¿no? Con la mayor cantidad de muertos en América Latina, ¿no? O sea, superando la cifra de más de un muerto por día. Exacto. Más de un muerto por día, ¿no? Entonces, realmente después de lo de pandemia, yo no esperaba estar escuchando cifras altas, ¿no? Hubo un momento en pandemia que tú recordarás de que escuchábamos cientos, ¿no? Pero parece que este personaje se esfuerza, ¿no? De la manera bastante cínica, ¿no? En no reconocer estos hechos, y vuelvo pues, a mencionar los reportes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, pues, ¿no? Los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han estado ahí, están circulando a veces en redes, no se va a ver esto en medios de comunicación masivos, pero está rebotando de manera bastante intensa, fuerte y muy positiva, pues, en ese sentido, ¿no? Como contraparte y hacer contrapeso a lo que justamente tú mencionabas del rol que están cumpliendo algunos programas de televisión, radio, etcétera. No hay ninguna muestra, Emil, y a todos los que nos están pues, escuchando, de reducir esta violencia, ¿ves? Aparentemente, ¿no? Al contrario, hay una insensibilidad y un posicionamiento bastante vez abusivo de esas hoy por hoy mal llamadas fuerzas del orden. Y me reitero porque me parece bastante preocupante de que hayan golpeado a los familiares y amigos del herido que, bueno, ya ha fallecido, ¿no? San Marquino, él, en las puertas de emergencia del hospital Grau, ¿no? O sea, golpearlos. Y con insultos, ¿no? Golpear pues a la prensa, ¿no? Que no filmen, que esto, que el otro. Entonces, la pregunta aquí que te haría es, ¿cuál es tu proyección pues al respecto? ¿No creen que los actos de violencia por parte del Estado que monopoliza la fuerza en ese sentido, va a reducir o se va a ir incrementando, ¿no? Con el pasar de los días, Emil? Yo creo que no tengo un diagnóstico muy alentador. Y es que termina siendo un tanto increíble lo que está sucediendo. Por ejemplo, a nivel ético, se hace referencia que la primera vez que tú transgredes las normas, tienes un poco más cargo de conciencia. Tal vez la primera vez que yo robo, tengo más cargo de conciencia que la segunda, tercera, cuarta o quinta vez que ya se me puede hacer un hábito, como diría Aristóteles, y ya, al final de cuentas, lo dejo pasar. Yo creo que el gobierno ya cruzó el umbral. ¿A qué hago referencia? Merino renunció con 2 muertes. Acá hemos pasado de 2, 4, 10, 15, 20 a 63. Y alguien podría decir, bueno, ¿cuántas más? Pero el gobierno, si ya soportó, entre comillas, la conciencia de tener 63 muertes, puede llegar a 100, puede llegar a 150. Y no se olviden que está todo ese discurso que los que mueren son terroristas, o peor aún, puedes decir la babosada, disculpando la palabra, de que se están matando entre ellos, ¿no? Entonces, esto termina siendo absurdo. ¿Y por qué pienso que lamentablemente esto es una bola de nieve que puede seguir mientras no se le dé una estocada final de presión para que renuncie Boluarte? Porque hay una relación entre legalidad y legitimidad y protesta y violencia también por parte del Estado. Hannah Arendt, en un libro que tiene titulado Sobre la violencia, hace referencia a lo siguiente, ¿no? Cómo al final de cuentas un gobierno que pierde legitimidad y hay protestas contra él requiere la violencia para mantenerse. Pero al utilizar violencia y reprimir,
esto hace que pierda legitimidad y cada vez más gente protesta contra el gobierno, que es lo que está pasando. Y al final de cuentas, ¿qué? Tienes que sacar tanques a la calle, tienes que sacar el ejército a la calle, tienes que reprimir, tienes que balear, tienes que asesinar. Y todo esto pareciera que, contrariamente a lo que uno podría suponer, porque alguien con 2 dedos de frente y que quiere al país diría, esto no lo puedo permitir, renuncio, doy un paso al costado. Pero no, acá se están aferrando al poder, deben de tener miedo con lo que les puede suceder, porque tendrían, si se dan la lógica y la justicia fuera justa, terminar presos. Pero acá pareciera que mientras hay más gente que protesta, la represión va a ir cada vez en aumento y se ha visto. En Lima creo yo que lo que hemos visto hace unos días es una represión brutal. Nunca se ha visto 6 tanques en la avenida Bancay impidiendo el paso de los manifestantes. Se aprecia de que mañana va a ser una marcha incluso mucho más numerosa y así sucesivamente. Entonces, hay una cosa también, ¿no? Y Maquiavelo en El arte de la guerra decía algo muy interesante, ¿no? La sociedad es la que crea a los violentos y a nombre de la paz luego los ahorca, ¿no? Es lo que vemos nosotros. La gente reacciona con violencia porque está harta y por último, porque yo le soy totalmente honesto, ¿eh? Imagínense cómo te sentirías tú si asesinan a algún familiar tuyo. Al final de cuentas, tú tendrías más ganas de plantear hasta una venganza, de salir, protestar y que te repriman más. En vez de apaciguar los ánimos o generar miedo, más bien Boluarte, Otárola y todos los militares lo que están haciendo es echarle gasolina al incendio. Entonces, veremos qué sucede, pero un gobierno con un poco de sensatez tendría que haber renunciado. Hemos visto nosotros, porque ahora los medios, como yo les decía, que rompen la frontera tiempo y espacio. Hemos visto que han tomado el Parlamento en Brasil, 0 muertos. En Chile se quemaron tantos metros, nada de muertos directos, ¿no? Porque indirectos han habido personas atropelladas y demás. Después hemos tenido protestas en Francia, hemos tenido protestas en el Capitolio en Estados Unidos, 0 muertos. Pero acá, sin embargo, es algo que lamentablemente pareciera, pero es parte de nuestra historia, que no valen las vidas lo mismo, ¿no? La vida de alguien de provincias a veces suele no valer. Y como ha estado circulando en redes, ni siquiera el hecho de que estén transmitiendo evita la represión. ¿Cómo habrá sido esa represión en los 80s, en los 90s, cuando no se podía grabar y todas las personas no eran potenciales reporteros porque podían grabar con el celular, ¿no? Entonces, lamentablemente pareciera que esto va a tener una escalada que en algún momento tendría que tener una presión. Por ejemplo, hemos visto marchas de Lima Norte, de Lima Sur, hoy por la carretera central. Va a haber un momento en que la gente se está organizando cada vez más y puedan haber miles de miles en el centro de Lima. En algún momento eso puede ser insostenible. Y yo no creo que se llegue a una matanza desmesurada. Y lo peor, acá o renuncia Dina Boluarte o podríamos estar hablando de algo peor incluso, ¿no? O sea, el panorama no es para nada alentador. No lo veo. No lo veo como que las cosas se vayan a tranquilizar. Vamos más de 50 días de protesta y parece ser que recrudecen cada vez más, ¿no? Sí, gracias, Emil. Quería, adelantar una pregunta dentro de nuestra parrilla de interrogantes que tenemos para compaginar con tu exposición, ¿no? Tú indicaste de que esta vez había tanto descaro de que pese a que estaban siendo filmados, la policía ha estado disparando al cuerpo, ha estado disparando a los manifestantes al cuerpo. Varios heridos tienen, ¿no? Han sido heridos en la cabeza y en el tórax. A pesar que algunos miembros de la Defensoría han estado presentes, los miembros de la Defensoría también han sido gaseados. Algo peligroso ha sido que, y esto es muy delicado, ¿no? Es que se han motivado el cambio de la versión del fallecido en 2 comunicados de una manera tan descarada y buscando una impunidad de los hechos que han ocurrido. Anteriormente,
uno de los hechos que se ha pasado un poco inadvertido ha sido que el 10 de enero de este año, el ex premier Pedro Angulo, que había sido removido por los hechos de violencia del año pasado en Ayacucho, donde las balas del ejército, de los militares, había ocasionado una cantidad significativa de muertos. Pedro Angulo ha sido nombrado como jefe del gabinete de asesores del Poder Judicial. Si los que dudaban de que estamos ante una dictadura, porque uno de los requisitos conceptuales es de que para hablar de dictadura, el Poder Ejecutivo tiene que cooptar, dominar o infiltrarse en otras entidades públicas, como es este caso el Poder Judicial. ¿Cómo podríamos interpretar este hecho, ¿no? Porque si tenemos al jefe de gabinete de asesores del Poder Judicial que influye en el nombramiento de los jueces, la remoción o incluso en el peso político de las decisiones de este órgano, ¿cómo podríamos ponderar bien las implicancias que tiene este hecho, ¿no? ¿Cuál crees que sea la ubicación de esta pieza dentro de los demás hechos que hemos estado constatando, ¿no? Lo dejo Como a tu dices, al criterio. final de cuentas termina siendo una evidencia más y ni siquiera hay que rebuscar demasiado, ¿eh? Ni siquiera es que lo hagan de una forma sofisticada, porque aunque sea un delincuente o un ladrón se tapa el rostro. Acá lo hacen con el mayor desparpajo posible. ¿Por qué? Porque se sienten envalentonados porque tengo a los fusiles de mi lado y tengo a la prensa que idiotiza todos los días. Entonces, al final de cuentas, hay todo el cierre de un universo discursivo, como normalmente se dice. Entonces, acá se falta a ello. Y hay una cosa muy importante. En política hay que saber transmitir un mensaje dentro de lo que es la comunicación política y todo ello. Y aquí no solamente se transmiten un mensajes equivocados. Es decir, tú quieres dialogar, pero mandas militares. Al final de cuentas dices de que quieres la paz, pero vas comprando más armamento. Al final de cuentas dices que vas a conversar con los demás y dices que Puno no es el Perú. Al final de cuentas dices de que se están respetando las instituciones y se llevan a cabo actos como los que muy bien indica Joel. Eso es totalmente contrario a lo que supuestamente debiera darse, ¿no? Esa diferencia entre el ser y el deber ser. Porque al final de cuentas es muy interesante, ¿no? Alguien te podría decir, ¿de qué hablas? ¿De qué dictadura hablas si acá hay democracia? Pero una de las principales características de la democracia es la independencia de poderes. Para eso surge un parlamento, para eso surge históricamente un poder judicial, para que todo el poder no esté alrededor de una sola persona que se convierte en un tirano. Pero acá vemos que marchan al mismo ritmo. En los 90 diríamos todos bailan al ritmo del chino, ¿no? Acá todos bailan también al mismo ritmo, la prensa, los militares, gran parte del parlamento, el poder judicial, la presidenta. Entonces, esto hace que al final de cuentas la gente y muchos se sientan envalentonados porque ven que tienen todo un soporte mediático, ¿no? Es como cuando sale gente a decir, haciendo un pequeño paréntesis, de que está bien que maten y asesinen a esas personas, bien hecho que hayan asesinado o matado porque es un terruco menos, porque no puede atentar contra la propiedad y eso es terrorismo. Cuando, por ejemplo, ¿no? La Carta Interamericana de Derechos Humanos hace referencia de que nada está por encima de la vida y que cualquier propiedad, por último, no justifica que te hagan daño. Pero acá te balean indiscriminadamente. Entonces, una dictadura, como todo gobierno autoritario, tiene que controlar los medios, tiene que romper la división de poderes y sobre todo tiene que imponer un discurso hegemónico. Y eso lo estamos viendo. Entonces, si tú ves que se van cumpliendo una serie de requisitos, en la práctica tenemos una dictadura con una peculiaridad. Yo no recuerdo específicamente que al menos las protestas hayan, incluso en la época de Fujimori, hayan sido tan represivas, ¿no? Entonces, estamos peor incluso, estamos mucho peor en ese aspecto, ¿no?
Sí, bastante interesante, ¿no? Sí, pues también coincido en el tema de que estamos empeorando en el asunto de la represión, ¿no? De estas fuerzas que tiene pues, el Estado para poder reprimir a la población. Una población de que ha demostrado bastante unidad y que aprende de poco. Sí, las últimas manifestaciones en comparación con los primeros días, en Lima me refiero, que hemos podido hacer un acercamiento y una cobertura, ¿no? Espontánea. Como bien mencionabas, ahora todos tenemos un celular, ¿no? Amigos en común nuestros, pues han podido evidenciar lo que la prensa no quería decir en su momento, ¿no? Y que luego, como bien mencionaba Joel, lo manipuló, ¿no? ¿No? A su favor, a favor del Estado, a favor de la policía, que era la que reprimía, pero los actos de solidaridad, ollas comunes, ¿no? Grandes caminatas, ¿no? Para consolidar la marcha y las muestras de afecto, cariño que se daban y de apoyo incondicional, ¿no? Dando botellas de agua en plena Panamericana, carretera central, las características propias de organización de los distintos pueblos andinos, ¿no? De hacer una colecta, ¿no? Entonces hay una manifestación que lamentablemente eso no se transmite, ¿no? Y que rápidamente, como tú bien lo has explicado, con el terruqueo, ¿no? Que se va masificando por los medios de comunicación, ¿no? ¿no? Que están concentrados, ¿no? Y que responden a ciertos intereses empresariales o como diría Francisco Durán, nuestro grupo de poder económico que se han metido en los medios de comunicación, ¿no? Y que según las estadísticas que yo vi, de 10 cosas, 8 consumimos de un solo medio, ¿no? ¿No? Que es prácticamente empresas familiares y que tiene vínculos muy cercanos con, con políticos, ¿no? Esto también ha fortalecido bastante veces el tema esto de la corrupción pues en el país, ¿no? Y se cubren mutuamente, ¿no? Entonces es normal a todos los que nos están escuchando de que también cubran, ¿no? En favor del Estado, del gobierno pues, actual de Dina, Otárola, lo militar, la policía, pues no, actos totalmente nefastos y muy criticables como las represiones que veníamos ejemplificando y que se han ido rebotando más por redes sociales, ¿no? TikTok, Facebook, por ejemplo, ¿no? Compartir por WhatsApp videos para que se haga viral, masivo y el término que corresponda. Dicho esto, ¿cuál es tu apreciación sobre esta época que tú decías, ¿no? Muchos hemos perdido esa capacidad de reconocer lo que realmente es, ¿no? La realidad, ¿no? Y la fuerza que tiene la posverdad, los fake news, ¿no? ¿no? Estas construcciones de falacias para justificar los actos violentos, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación en el caso peruano, que es bastante particular, según varios periodistas, ¿no? Que hacen cobertura, ¿no? El Perú pareciera que hay una lectura cerrada, ¿no? Y una especie de falsa conciencia que se transmite y tiene una llegada a un sector importante de la población, ¿no? Que no evidencia la violencia que ejerce el Estado, pero sí con bastante facilidad, ¿no? La que puede pues, ejercer la población, ¿no? En su protesta, pues, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Emil? Para ir con lo primero que comentabas, ¿no? Así como yo pienso que el gobierno ha cruzado el umbral y ha ido hacia un punto de no retorno, porque al final de cuentas Boluarte y Otárola para mí ya han muerto socialmente, ¿no? Podrán ocupar otros cargos, no sé si alguien se animaría a dárselos, pero a ver, me gustaría ver si es que en algún momento no es presa de la justicia Boluarte, regresando a su pueblo o yendo a algún lugar. Yo creo que ha pasado algo también con la población felizmente, y es que hay cosas que muy bien has comentado, Juan Carlos, y es que yo nunca las había visto, ¿no? Es decir, gente que venga masivamente a Lima con esa solidaridad, ese respaldo tan característico en muchos lugares altoandinos. El hecho mismo de ver, bueno, lo habíamos visto en el contexto de Fujimori esto, pero que de todas maneras las universidades, todos los grupos artísticos, todos los gremios salgan a protestar. E incluso así como de forma similar en Chile, y se debe haber visto ahora en las redes, en TikTok sobre todo, yo no había visto nunca antes barras de la U, de Alianza, de Sporting Cristal, también saliendo a protestar, ¿no? Muy sintomático, yo nunca había visto eso. Incluso hay un sector
de la barra de la U antifascista, que son los desactivadores de las bombas lacrimógenas y todo. Entonces, puede ser algo pintoresco y anecdótico, pero al final de cuentas yo nunca había escuchado, como vi que un cabecilla de la barra de Alianza diga, y ojalá que esto sirva para cambiar las cosas, comente algo con mucho criterio, ¿no? Hemos estado peleándonos entre nosotros por tonterías cuando el enemigo está en otro lado. Esto que puede parecer algo muy sintomático o una opinión muy superficial es algo muy interesante. Y yo creo que las protestas también han transitado hacia un punto de no retorno. Y es interesante porque a veces la única forma de romper un universo y monopolio discursivo, porque la ideología siempre tiene quiebres o brechas, es mediante estos golpes de realidad, ¿no? Entonces, es interesante y respecto a lo que comentabas también, es que siempre hay, y esto se comentaba desde el desborde popular, ¿no? Acá nunca ha habido un solo Perú, acá han habido varios Perú. El Perú de Lima desde su Torre de Marfil, y esto lo han comentado pues desde Arguedas, lo ha comentado González Prada, lo han comentado casi todos. Lima, que es un Perú aparte, el Perú formal, el Perú visible, y el otro Perú, ¿no? El informal, el invisible, el que tal vez tuvo que tocarle la puerta a Lima, generando la migración por necesidad, porque Lima nunca tuvo la necesidad de visitar las provincias, que es algo mucho de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la ética, no lo olvidemos, es relativa. Algo para mí es bueno en la propia medida que me beneficie y es malo en la propia medida que me perjudique. Y esto se da en muchos aspectos. Es como yendo de nuevo a la figura de Boluarte. Boluarte para los grandes medios era una chola terruca que era asociada con meter dinamita. Pero ahora que es utilizable, hasta salen algunos representantes de los medios a decir que sea valiente y que no renuncie, ¿no? Entonces, aquí vemos la forma como se relativiza todo. Y esto, ojo, también en el ámbito práctico. Una persona critica lo mismo cuando no le conviene y pasa por alto lo que le conviene. La diferencia es que si hay una concertación de medios, si uno está en el gobierno, pero todo lo que estamos viviendo, y para muchos de ustedes deben haberlo notado, creo que el enfrentamiento en redes, porque también las redes pueden ser, entre comillas, un campo de batalla, está más dura que en el contexto electoral. Entonces, allí también se ve este racismo, este clasismo, esta fractura, ¿no? Expresada en personas que más bien dicen apoyo a las Fuerzas Armadas, disparen y aniquilen terroristas, y otro grupo de personas que ven una protesta legítima y que exigen incluso la salida de Boluarte, ¿no? Que dicen, es posible que se haya repetido el incendio del edificio en la casona ubicada en la Plaza San Martín con el incendio. Bueno, a esta persona que comenta esto sería interesante que vea los videos y que vea incluso el propio testimonio del dueño de la casona que dice que fue una bomba lacrimógena, ¿no? Y creo que también hay mucha información de la cual se hace referencia que efectivamente las bombas lacrimógenas sí pueden, al final de cuentas, incendiar, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, tal vez nosotros estamos más familiarizados con eso desde las ciencias sociales, que estamos acostumbrados a compulsar fuentes, es que la gente no tiene que creer a la primera versión, tienes que compulsar y cotejar, porque si yo al final de cuentas solo me dejo guiar por lo que dicen algunos, puedo de repente interiorizar lo que algunas personas han llamado el pensamiento Willax, ¿no? Ese es el peligro, ese es el peligro. Hay que cuestionar todo, porque no siempre tenemos la razón, ¿no? Así es, Emil, es lo que conocemos como la triangulación, ¿no? de la información por diferentes fuentes, ¿no? Exactamente. Mira, quería comentarte algo, aprovechando los minutos que nos quedan, porque se ha estado comentando mucho el hecho de que Dina Boluarte y el premier Otárola han sido calificados de muchas maneras, pero me parece un poco arriesgado calificarlos como sujetos políticos poco
preparados o poco inteligentes. Esto lo digo porque con algunos colegas que hemos estado viendo el tema de que Dina Boluarte y Otárola nacen de procesos, o mejor dicho, políticamente nacen de procesos que la izquierda fue impulsando. Estas personas conocen la forma de organización social, las características de las protestas, y pareciera que lo están usando a su favor. Uno de los síntomas que hace un poco, ¿no?, tentativo comprobar esto es el hecho de que, en efecto, ella sabe de que no le conviene dialogar con ninguna organización social, ningún gremio, ningún sindicato, y al contrario le conviene mantener desagregado o fraccionada a las marchas por medio de fuerzas represivas que han estado focalizando las protestas y que dentro de los criterios, ¿no?, teóricos de una dictadura, se necesitan, aparte de las fuerzas represivas, como la policía y las fuerzas armadas, se necesitan también fuerzas paramilitares o extramilitares. En los eventos de Ica de la semana pasada y en Virú, se han visto la presencia, con videos incluso, ¿ya?, de personal civil detrás de las líneas de los policías que han estado lanzando piedras o devolviendo, ¿no?, las piedras, se podría decir, a los manifestantes que estaban tomando las carreteras. Y tomando también, pues, al vuelo la pregunta de Carlos Eduardo Villar, si es que el uso de ciudadanos o personas o grupos humanos como extranjeros tal vez, tenga que ver con la necesidad del gobierno de crear otros escenarios de falsa bandera, ¿no? Es decir, atribuir a los manifestantes hechos inducidos por por el propio gobierno, solo que con fuerzas ajenas al orden público, ¿no? Entonces, esa utilización de fuerzas sociales o grupos humanos, ¿no?, o sicarios, si se le quiere llamar así, ¿no?, es un escenario que tú lo has estado observando, lo has anotado, o crees que pueda seguir interviniendo esta situación. A ver, vamos por partes porque puedo desglosar dos preguntas o dos reflexiones. Lo primero, los camaleones, ¿no? Esos animalitos que cambian de color para protegerse. Otárola y Boluarte son camaleones, ¿no? Al final de cuentas, y eso lo hemos visto tanto en los que se consideran de izquierda, de derecha o de centro, sea lo que eso signifique que sea, ¿no? Pero al final de cuentas es así, porque alguien un poco consciente, un tanto íntegro, ¿no? A nivel ético se dice que una persona es íntegra cuando en cualquier circunstancia actúa de la misma manera. Tú tendrías a una Dina Boluarte que hubiera dado un paso al costado, como ella incluso mismo comentaba, pero antes de que Castillo se coloque solito la soga al cuello, ya se hablaba de que al final de cuentas ella tenía un pacto bajo la mesa. Pero yo los veo como políticos arribistas, camaleónicos, porque saben cómo es el juego, pero son muy cínicos y caraduras. Yo siempre cito una frase que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con el poder, ¿no? El afán de poder. Solo conoces a una persona cuando tiene un cargo y tiene poder, por así decirlo. Hay una frase que dice que el poder tiene un efecto digestivo o tiene un efecto estomacal, ¿no? Porque te digiere o te hace mierda el poder. Y es eso, ¿no? Las personas que disfrutan del poder ya no lo pueden dejar, sea por lo que sea. Y respecto a los infiltrados, ¿no? O falsa bandera, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber estado como algunos de ustedes, tal vez, en la marcha de los Cuatro Suyos y haber visto un incendio donde muere incluso, me parece, uno o dos vigilantes. Y lo primero que se hizo fue descalificar la protesta y mucho tiempo después se averiguó de que eso había sido un autoatentado. No llamaría la atención, y es más, justo el día de la denominada toma de Lima, el 19 de enero, yo estaba por escribir un post diciendo dónde será el incendio el día de hoy. Pero en lo que estaba escribiendo eso, efectivamente hubo un incendio, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se va a buscar de alguna manera descalificar. Ahora, siempre hay personas que aprovechan el contexto para destruir,
hay personas que van y atentan contra la propiedad privada. Al final de cuentas, si lo hacen, bueno, que les acusen de un delito, pero eso no justifica y nada que le disparen. Siempre habrá infiltrados. Es más, hace unos 2 o 3 días iba a salir una ordenanza en la policía de que ya no iban a estar con su uniforme supuestamente para protegerse, y eso también se presta a posibles argucias. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención y que se hace adrede, porque como se dice, nada es casualidad. Yo recuerdo que en la marcha de los Cuatro Suyos, de un momento a otro, la policía abandonaba un lugar que sabía que la gente lo iba a apedrear, lo iba a atacar, lo iba a pintarrajear. Y eso lo hacía a propósito para que específicamente las cámaras y los flashes apuntaran a cómo la gente destruye cosas. Entonces, hay que tener cuidado a veces, ¿no? Pero como suelo decir también, las protestas, y esto hay que tomarlo con pinzas porque después mañana me van a decir que soy un terruco, pero al final de cuentas nosotros que analizamos la historia sabemos de que de simples marchas pacíficas no se cambia la sociedad. Entonces hay que tomar el tema de la violencia con pinzas, ¿no? Y no caer en la razón instrumental pensando que solamente hay que reflexionar sobre los medios, sino también sobre los fines. Porque, y permítanme el pie de página, creo que todavía tenemos unos minutitos, porque cuando hablamos de violencia tenemos que hablar de la paz, que supuestamente es el anhelo que todos quieren, pero no hay valores absolutos, ¿no? Los dogmas hay que dejarlos para la religión, pero al final de cuentas se habla mucho de la paz y la paz. En una sociedad con contradicciones, en una sociedad con antagonismos, solamente le conviene la paz a quien está en el poder. Porque al final de cuentas, cualquier crítica y posibilidad de cambiar el status quo va a decir, no me muevas la sociedad, dialoguemos, quiero paz. Pero por eso termina siendo muy hipócrita y hasta cínico buscar una especie de paz con tanta injusticia y desigualdad, ¿no? Imagínense, siempre ha sido así. Siempre quien ha estado en el poder grita a toda costa paz, por más que en su práctica sean represivos y sean violentos, recordando que la violencia no siempre es física, es una de sus manifestaciones, pero la peor es la estructural, otra también lamentable es la simbólica, ¿no? Entonces hay que es complicado analizar estos temas, porque a veces si tú dices la violencia siempre es mala y la paz siempre es buena, está bien, pero si tú dices depende, hay circunstancias donde la paz no es buena y la violencia no siempre es mala, entonces eres mal visto en una sociedad que critica cuando tú no analizas los valores desde los apotegmas, ¿no? Desde los dogmas, ¿no? Eso para tenerlo en consideración. Bueno, yo les agradezco, si es que tenemos unos minutitos más, por la invitación, por darme este espacio para poder conversar con ustedes. No, al contrario, gracias a ti. Te iba a solicitar unas reflexiones finales, pero me agradó bastante, ¿no? Lo último que has mencionado, ¿no? Sobre tocar con pinzas el tema de la violencia, ¿no? Bastante, ¿no? Porque se maneja de una manera bastante trastocada o se la deforma bajo ciertos intereses, ¿no? En ese sentido, más aún pues en un país como el nuestro que es fácilmente para uso político, ¿no? Y ejemplo de ello es el terroqueo, ¿no? Joel ponía el caso de nuestro decano, pues, ¿no? Cristóbal Aljovín de Lozada, ¿no? Un académico, ¿no? Historiador que ha contribuido en la historiografía, ¿no? Del siglo XIX bastante, ¿no? Alejado él de las posiciones de izquierda, conoce a muchos de izquierda, ha sacado libros con gente de izquierda, ¿no? Como Antonio Zapata, pero no profesa pues ideas de izquierda, pero como un acto solidario, pues, ¿no? Exacto. A veces no es cuestión de ser de izquierda o derecha, es cuestión de tener un poco de empatía. Un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo se relativiza y en San Marcos sobre todo se usa el terruqueo. Hace muchos años yo recuerdo una toma de la universidad en donde había un rector corrupto, ¿no? Vaya novedad. Y de repente había otro candidato a rector que decía, saludo el espíritu combativo y de lucha de los sanmarquinos que toman las facultades pidiendo transparencia y combatiendo la corrupción.
Salió ese rector corrupto y luego entra el candidato a rector que había tenido esas bonitas palabras con los estudiantes combativos. Cuando esos mismos estudiantes hacían tomas contra él empezó a acusar de que todos eran pro Sendero y que los militares, o en este caso, perdón, la policía, entra a reprimir. Aquí se ve cómo se utiliza el terruqueo cuando no me conviene, porque es un agente descalificador por excelencia. Entonces, es lamentable. Hay un video donde se ve a unos policías disparando bombas lacrimógenas y uno le dice, cuidado con las casas, con los edificios. Y el otro le dice, no, pero es San Fernando, ese es de San Marcos. Ah, entonces tira. ¿Qué es eso, no? Es decir, yo creo que si uno fuera consciente de todo lo que San Marcos incluso le ha dado al Perú, a mí yo les comento algo, ¿no? Y creo que con Joel hablamos ese mismo sábado. Yo estaba regresando de viaje, veo el teléfono casi ya por manía y en eso veo que entran unos mensajes y ver lo que estaba pasando en la universidad, yo creo que como han sentido cada uno de ustedes, es algo que duele, ¿no? Porque es increíble ese tipo de imágenes. Entonces, me hizo acordar mucho cuando la universidad estaba intervenida y todo. Entonces, vuelvo a decir, para quien de repente no vivió los 90, lamentablemente tienen la oportunidad no solo de ver, sino también de combatir, ¿no? Todo lo que lamentablemente se está dando en la actualidad y cada uno puede combatir desde su posibilidad. Si no puedes ir a una marcha, pues da una donación y si no puedes dar una donación, escribe algo en redes, debate también porque son espacios que sirven, pero cada uno desde su posibilidad puede combatir a su manera. Lo que no se permite en una situación como esta es que seas un tibio o estés mudo. Y si me permiten 10 segundos más, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me frustra y me desencanta, sé que a ustedes también, es ver cómo muchos de nuestros colegas que tanto a veces se jactan de investigar y producir académicamente, en estos contextos donde más bien más tendrían que pronunciarse, están no habidos, ¿no? Mudos, no sé dónde están, en qué cueva están. Y eso es lamentable, porque después nos quejamos de que por qué los historiadores no son considerados, por qué los historiadores no tienen un espacio, o por qué los historiadores incluso a veces son relegados y son los filósofos los que empiezan a teorizar sobre la historia antes que nosotros mismos. Espero no haberme pasado ni espero haberlos aburrido mucho. Muchas gracias por la invitación y hasta una otra oportunidad, muchachos. No, al contrario, gracias a ti estamos bastante contentos de que te hayas podido dar un tiempo y compartir con nosotros. Ya, por mi parte, recontra satisfecho. El tiempo, pues, a veces es cruel y queda chico, como se dice coloquialmente, pero esperemos que se pueda repetir en una próxima vez invitación que te hagamos para continuar, ¿no? Hablando sobre el tema. Le voy a dar entonces el pase a Joel para que haga el cierre respectivo y nuevamente por mi parte un agradecimiento enorme, Emil. No, gracias a ustedes. Igual como comenta Juan, estoy muy agradecido por tu presencia, Emil. Saludamos el aporte que estás haciendo el día de hoy. También quiero agradecer a todos las personas que han estado siguiendo la transmisión por internet. Agradecer a Paola Aguirre también por el impulso y el auspicio que está haciendo en la página web. Por suerte tenemos estos espacios, ¿no? Digitales que estamos tratando de usarlos para que sean plataformas e insumos que las personas puedan utilizar para despertar un poco la conciencia, ¿no? Esperemos que sigan existiendo porque una de las pocas arenas que queda intacta es precisamente las redes y el Internet, ¿no? Todavía no existe de manera demostrada, ¿no? Un control de la Internet, espionaje y censura, y esperemos que no escale esta conducta autoritaria del gobierno hasta esos niveles, ¿no? Bueno, esperando esto, ¿no? Nuevamente agradeciendo tu presencia, Emil, doy el cierre respectivo y muy buena noche con todos. Hasta luego, cuídense. Buenas noches.